Escuchetes, a canal de YouTube de Raso en aragonés. Hoy hemos venido a Canfrán a hacer un taller y presentación del libro de Escuchetes y he aprovechado para hacer una receta como siempre vegana y una receta que sale en el libro que lleva guacamole con otra que no sale que lleva pues, tacos veganos. Y vamos a hacer un mezcladillo de las dos cosas, que son tacos veganos con guacamole. Así es que vamos a ver cómo se fa. Pero la intención del libro de Escuchetes es hacer un mezcladillo entre el aragonés, que hay una cosa como más tradicional de aquí de Aragón, y la cocina vegana, que hay una cosa pues más novedosa, ¿no? Una receta de tacos veganos va a estar freda porque, bueno, ahora como hoy verano, pues una receta fresqueta y también porque, pues eso, porque ya es más fácil para hacerlo aquí y poderlo hacer fredo. Y aquí esto trigar lo de tacos veganos con guacamole, que la receta de guacamole la tenéis en el libro, lo de los tacos es novedoso, pero aquí esto conjugar las dos cosas para que salís una cosa que lleno el libro y que se pueda... que viene muy bien, yo lo voy a meter en los tacos, pero hay una cosa que viene muy bien para hacer en casa vuestra, como aperitivo o antes de minchar o lo que siga. Pues siempre si tenéis convidados en casa hay una cosa fácil de hacer y que a la gente le va muy orgullo. Y lo que fue servir en la receta, os voy a hacer servir 2 aguacates, pero aquí voy a hacer servir más porque estos aguacates eran chicorros, ¿vale? Bueno, no sé si he visto que lo que he hecho aquí es con hueso del aguacate. Esto es porque el aguacate si no se oxida, de efecto este que lo llena pelando ya se llena metiendo negro. Pero si cuando salgas guacamole podéis quitar dentro con hueso y con eso dice que se conserva más, que no se magnete. Este es un truco que yo aprendí y que yo siempre lo hago, siempre con un regular chito 2 grams y un tomate, una cebolla, suco de lima, de limón, si no tenéis directamente ya regala, si no tengo de lima o de limón, que había veces veganas que la lima lleva simbólica de probar, yo sí que la he probado, la vegana la venden en los supermercados pero no siempre tiene porque tampoco es una cosa tan de aquí, ¿no? Y he traído picante, esto ya según nos fallaba bollo, de a que le más bollo picante y de a que menos y cebolla y bien muy fácil de hacer y en los tacos los íbamos a hacer con cositas muy sencillas, con pimiento, con cebolla y los he tallado antes para que se vayan macerando porque le he echado ya sal porque saque una mica de agua o pimiento, cebolla y tal y que siga una mica más blandeta y también le he echado un poco de suco de lima. Aquí he echado pimiento rollo, pimiento verde y cebolla. Y le he echado una mica de sal y o suco de una lima. Ahora le voy a echar cebolla. He traído una batidora de casa mía para batirlo bien, que si os aguacates son muy maduros, lo que falla es clafarlos con una forqueta. Pero yo me fa más gollo hacerlo con la batidora y que siga todo esmicazado, que no se vean guaires trozos, pero sí que es verdad que había hecho que le fago yo tallar a cebolla y el tomate en trozos chicorrons y nomás esclafar el aguacate, pero yo lo voy a hacer pues como lo hago yo, citando, serían 2 aguacates grandes, en este caso 4 chicorrons, una cebolla, yo he decidido servir una cebolla dulce, para que no pique tanto. Un tomate, la sal, esto también llega a gusto, por un regular si tengo una cuchareta pues le echo una cuchareta como de café, aquí le voy a echar así y le voy a echar o suco de 2 limas Así que nada, hacemos cursos escolares
desde octubre al tu vaso, dica... ¿Cuál? A curso escolar, dica mayo al tu vaso. Y voy a continuar con los tacos, que ya he feito a primera que m'han adullat Ana y Isidro a tallar pimentos y hemos tallado pimiento rollo, pimiento verde y cebolla y le he echado la sal y el suco de lima y yo ya veigo que, por ejemplo, ya sabes que a lo mejor el pimiento verde y pimiento rollo gozan estar más duretes, pues al quitarle sal y dejarlo un rato aquí sí que ya se ha quedado una mica más blando. Como no lo íbamos a hacer freír, que si lo fas freír pues ya se queda bien, ¿no? Pero como lo íbamos a minchar crudo, pues millor asinas, para que se quede más blando. Y después he traído tomate cherry, que lo tallaré también en cuadradez, y esto es lo de los tacos. Esto es una cosa... Yo he mercado estas que son integrales porque pues me fan más bollo, pero las tenéis de que no sigan integrales. Y lo que voy a hacer ahora es tallar la resta de ingredientes. Bueno, he mercado rúcula y cilantro. Ya se ha quedado una mica pocho de estar aquí al sol, pero bueno, que os traigas idea. Y el tofu no sé si lo conocéis. Lo he tasado con el sebaz o tofu y he feito con como si estase un queso fresco de ley de soya en realidad, y el tofu no tiene guay de sabor, más tiene sabor según es lo que le echemos. Si le echamos bella especia, pues sabe a la especia que le echemos, pero yo que esto lo servir en esta receta más por la textura, porque va a aportar como textura como si estase queso fresco, y yo creo que le va a aportar pues a la boca pues un sabor pues más diferente. Voy a pillar una tortita y le voy a achicar. Bueno, se me ha olvidado pillar cuchara, pero bueno, yo creo que con esto le voy a achicar guacamole, que si lo metemos en la base. Las tortitas estas yo las busco plenar utilizando un trozo aquí para poderlas doblar, porque si no yo soy una mica zaborrera y se me cae todo. Y así ya nos las podemos pinchar mejor. Y pues le voy a echar este mezclallo que hemos feito, que ya os he dicho que cal maceralo. Tampoco cal plenarlo de aire. Un poquet de tomate, unos taquets de tofu, y para rematar lo que queramos, o rúcula o cilantro. Yo le voy a echar ahora cilantro. Que lo voy a tallar una mica. Que al dar cuenta también con el cilantro, porque también esto tiene muchos amigos y muchos enemigos, porque el cilantro hay una cosa que dicen que o le fago yo o le horroriza. Así no es que pues tampoco cal pasarse. Para que por aquí debajo no se saca. Y así pues sería un taco feito. No sé si tenemos, bueno, lo podemos decir así. Bueno, pues espero que os haya feito goyo esta receta, que miréis de hacerla en casa vuestra, encima es muy fresqueta para ahora, para verano. Y bueno, ya sabéis que como siempre en los vídeos de escuchetes, cal rematar con una frase feita que lle enfilar agulla y coser, que las cosas se fan muitísimo fáciles. Y cosa más, nos veemos bien luego en otro vídeo de escuchetes. Muchas veces, que vaya bueno.